Nuestra sesión tratará sobre el arte y la ciencia de la planeación estratégica. Hoy aprenderemos los 7 pasos para construir un plan estratégico. Discutiremos la diferencia entre la planeación proactiva y reactiva y hablaremos de otras cosas. Un plan estratégico es un mapa para guiarlos entre 2 puntos, donde se encuentran, su realidad presente y donde desearían estar, su realidad futura. También podrían formularse estas preguntas. ¿Quién soy? ¿En quién deseo convertirme? ¿Qué debo hacer para llenar este vacío? ¿Cómo es nuestra organización en la actualidad? ¿Cómo desearíamos que evolucionara? ¿Y qué es lo que debemos hacer para llegar ahí? En otras palabras, planear con estrategia, no por accidente, sino por diseño. Todas las organizaciones atraviesan por varias fases importantes. Quisiera mostrarles cuáles son, y mientras las vean, examinen en el ojo de su mente dónde podrían ubicarse en este momento. Permítanme dibujar algo en el pizarrón. La primera etapa en la vida de toda organización es lo que llamamos la etapa empresarial. Es ahí donde se conceptúa una idea. Es ahí donde tienen una visión, un sueño. Y podríamos decir que esa etapa se encuentra exactamente por aquí. Aún no hemos empezado algo, solo estamos charlando, pensando y soñando en ella. Es la etapa empresarial. Casi todas las grandes organizaciones partieron de alguna idea. Una idea presentada por un espíritu empresarial. La segunda etapa es lo que llamamos etapa de crecimiento. Si la idea es buena, lo que pasará es que se echará a andar. Las personas empiezan a comprar sus productos, más personas empiezan a unirse en este esfuerzo y ustedes empezarán a crecer. Por supuesto, con el patrón de crecimiento vendrán toda clase de sufrimientos diversos. Se les exigirán cambios, se les exigirán determinados ajustes, pero crecer es divertido, crecer es emocionante, crecer es positivo, crecer es algo que nos motiva. Porque al levantarse por la mañana ven que las cosas pasan. Esta es la parte en la que quisiera concentrarme. Lo siguiente es lo que llamamos la etapa de maduración. Tuvieron una idea y la pusieron a trabajar y entonces despegó. Pero no pueden seguir haciéndolo cuando quieren hacer un viaje. Primero suben al avión, aún se encuentran en tierra, se sienten muy cómodos en el avión. ¿Y qué pasa? El avión empieza a tomar velocidad y el avión se eleva hacia el cielo, como la etapa de crecimiento. Sin embargo, posteriormente, el piloto tomará el micrófono y les dirá: señores pasajeros, nos encontramos a una altura de tal y tal. Esa es la etapa de maduración. En un viaje, eso significa que hasta esa altura llegaremos. En los negocios significará que es nuestro punto máximo en ese momento. El problema es, amigos míos, que su negocio no puede quedarse aquí. Una de 2 cosas podrá pasar. Su negocio debe tener otro patrón de crecimiento al que llamamos renovación. Si esta es la zona de comodidad, si esta es la madurez, si esto es complacencia, ¿qué pasará posteriormente? Una de 2 cosas. Una se llama renovación. Volveremos a empezar como lo hicimos aquí, con la idea, tal vez más ideas, más cambio, más emoción, más educación, más entrenamiento. Y volvemos a despegar con una sensación de renovación. O es muy posible que algo pueda pasar. La organización empieza a descender en una forma como esta. ¿No es muy triste? Las organizaciones empiezan a descender lenta y definitivamente. Es algo que no puede pasar. Lo que no puede pasar es que no pueden permanecer eternamente en la etapa que llamamos zona de comodidad.
Esta no es una posibilidad. Ya sea que esto vaya a pasar o que esto vaya a pasar. La decisión será totalmente suya. Todas esas etapas son las etapas reales que se presentarán en la vida de la empresa. De ahí que la planeación estratégica sea importante. Si esta compañía tuvo una estrategia aquí durante el patrón de crecimiento, entonces es muy posible que se hayan apartado demasiado de esto. Esto tal vez podría llevarse a cabo, pero podría suceder a menor velocidad. Solo este espacio, y entonces podrían volver a despegar. Y tal vez hagan esto una vez más y nuevamente en esta forma y otra vez. Pero observen la dirección. Está avanzando hacia arriba en un movimiento positivo. En lugar de subir, de frente, después abajo, tal vez suba otra vez, tal vez baje otra vez. La planeación estratégica nos proporciona un mapa que nos mostrará cómo pasar de aquí a aquí en una forma predeterminada y de acuerdo a nuestras metas, nuestros planes y nuestra estrategia. Quisiera decirles que en toda organización, la utilidad en su empresa depende de dos elementos básicos. Estos son productividad y desempeño. En otras palabras, productividad más desempeño nos proporciona utilidad. ¿Qué es productividad? La productividad es rendimiento sobre consumo. Son los resultados que obtenemos por haber puesto a trabajar todos esos recursos. Un ejemplo muy sencillo podría ser, si desean determinar la productividad de alguno de sus vendedores, formule las preguntas: ¿cuánto hemos invertido en esta persona? ¿Cuántos días ha invertido esa persona en llamar a prospectos? ¿Y cuántas ventas ha conseguido esa persona para nosotros? ¿Qué clase de porcentaje estamos recibiendo? Y si no es un buen porcentaje, ¿cómo podemos mejorar la productividad de esta persona? Obviamente es sencillo medir la productividad de una máquina. Pero en un ser humano es difícil. Si ignoran cuán productivo es su personal, no están planeando estratégicamente hacia un mejor futuro. ¿Qué significa desempeño? El desempeño solo significa esto: su personal se está comportando de acuerdo a su plan estratégico. Eso es desempeño. Si yo les digo, ustedes son buenos gerentes, ¿qué quiero decir con eso? Son términos subjetivos. La pregunta: ¿se está desempeñando de acuerdo con el plan estratégico que tenemos en la empresa? Si este es el plan y estos son los pasos del plan, su desempeño se medirá en función de que también lleve a cabo esos planes. Productividad más desempeño nos proporciona utilidad. Con frecuencia digo a los ejecutivos que su utilidad depende de su habilidad para administrar los riesgos. La administración de los riesgos está en el centro de la utilidad. Al hablar de riesgos no me refiero al dinero, me refiero a las personas, a los procesos, a la planeación, a la publicidad, a la promoción, a la mercadotecnia y a muchos otros. Si administran los riesgos, la utilidad que obtengan será mucho mejor que si solo se levantan por la mañana y dicen: oigan, este es un lindo día, ¿por qué no vamos a trabajar? Y veamos, ¿qué haremos hoy? Empezaremos aquí, iremos aquí, aquí y aquí. Sería el equivalente a subir a su auto y querer hacer un viaje. Saben a dónde quieren ir, pero no saben cómo llegar ahí. Así que empiezan a conducir confiando que en alguna forma podrán llegar ahí. Es más, podrán llegar ahí, pero podría llevarles mucho tiempo, podrían gastar mucho en combustible. Se sentirán frustrados y cansados en el proceso. Por otro lado, si dijeran: queremos ir aquí, aquí es donde estamos, veamos el mapa y decidamos cuál es la distancia más corta y la ruta más corta para ir de aquí a aquí. Durante el recorrido sabré si estoy en el camino correcto o no. ¿Cómo voy a saberlo? No verificaré contra mi plan estratégico. Verificaré contra mi plan para cerciorarme de estar haciendo lo que necesito hacer. La planeación estratégica puede ser reactiva o puede ser proactiva. Reactiva significa partir de las circunstancias actuales y planear un futuro basándose en esas circunstancias. ¿Sabían que las empresas y las personas lo hacen? Dicen: aquí es donde estamos
Esto es lo que pasa. Estos son nuestros problemas. Estas son nuestras oportunidades. Basándonos en estas circunstancias, vamos a planear el futuro. Eso se llama planeación reactiva. Una mejor forma, una forma más dinámica, la forma más efectiva es la planeación proactiva. ¿Eso qué significa? Proactivo significa partir del futuro deseado, con una visión de lo mejor, y posteriormente fijar metas para alcanzar esa visión. Serán ustedes quienes digan, si yo pudiera decidir en mi compañía, ¿cómo sería esta? Presentando alguna propuesta y decir, ¿qué debo hacer para llegar ahí? Sin que me estorbe el exceso de equipaje que he tenido hoy, motivado e inspirado por las posibilidades que hay por delante. Ahora se preguntan, ¿y bien? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo crear una estrategia? ¿Cuáles son los pasos a seguir en la planeación estratégica? Los compartiré con ustedes. Existen 7 pasos hacia la planeación estratégica. El primero es este. Crear una visión. Les he dicho que la planeación proactiva es la mejor. Eso significa decidir esa visión. Así que el primer paso es crear esa visión. Crear la visión. ¿Cómo desean que sea su empresa dentro de 10 años aproximadamente? A pesar de las circunstancias actuales. ¿Cómo desean que sea dentro de 5 años? A pesar de las limitaciones actuales. Imaginen esa visión. Véanla, siéntanla, disfrútenla. Este es el segundo paso en la planeación estratégica. Determinen sus circunstancias actuales. Porque aunque pudieran tener esa visión, se sienten agobiados por el presente. Y deben estar muy conscientes de ello. Esto es lo que significa determinar sus circunstancias actuales. Deben determinar 4 elementos básicos que les indicarán dónde se encuentran hoy. Estos elementos son sus puntos fuertes. Específica y cuidadosamente determinen cuáles son sus puntos fuertes. Sus debilidades. Cuidadosamente y con precisión enumeren todas las debilidades que enfrentan en la actualidad. Sus oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que les depara el futuro para ustedes, su empresa y su producto? Y las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que les impiden hacer las cosas que desean hacer? O las amenazas que les depara el futuro. Deberían hacer estas cosas que temen pudiera pasar. Sus puntos fuertes, debilidades, oportunidades y las amenazas que se encuentran en el mercado. Por ejemplo, una amenaza competitiva. Si hiciéramos esto, ¿qué podría hacer la competencia como respuesta? ¿Y en qué forma nos dañaría? ¿Qué impacto podría tener en nuestro negocio? Cuando determinen los 4, puntos fuertes, debilidades, oportunidades y amenazas, entonces podrán determinar sus circunstancias presentes. Deben crear su visión y determinar sus circunstancias actuales. Formulen muchas preguntas. Pregunten, ¿qué clase de compañía somos? ¿Qué productos ofrecemos? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Qué podemos hacer mejor que la competencia? Formulen tantas preguntas como quieran. Podrían ser 100 preguntas las que surgieran durante una sesión creativa. Este es el tercer paso para la planeación estratégica. Determinen cómo podrán llegar al futuro que desean. Determinen cuál es. ¿Qué podría conducirlos al futuro que desean? La visión de la que hablábamos. ¿Cuáles son las cosas que los llevarán ahí? ¿Que los transportarán ahí? Nuevamente formulen muchas preguntas. Formulen preguntas como estas. ¿Qué segmentos del mercado vamos a servir? ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? ¿Qué productos necesitamos ofrecer? ¿Qué clase de empleados necesitamos? ¿Qué clase de talento administrativo vamos a necesitar? ¿Qué recursos financieros vamos a necesitar? ¿Qué riesgos debemos enfrentar? ¿Cómo vamos a controlar estos riesgos? ¿Cuál es nuestra posibilidad de triunfar? Solo son algunas preguntas que se me vienen a la mente, pero a ustedes se les podrían ocurrir 100 preguntas más. ¿Comprenden que haciendo preguntas podrán determinar cuáles son estas cosas y qué resultados pueden alcanzar? El cuarto paso para la planeación estratégica es este. Desarrollen planes de acción.
para llenar el vacío entre su realidad actual y su visión. Partan del futuro que desean, no lo olviden. Esto es lo que realmente quieren tener. Empiecen aquí y hagan planes retrocediendo. Esto es lo que yo quisiera hacer realmente. Así es como quisiéramos que fuera nuestra empresa. Por cierto, piensen así en su propio departamento. No tiene que suceder en toda su organización. Podría suceder solo en el departamento del cual son responsables. Podrían preguntarse cómo puedo lograr que mi departamento sea más efectivo. ¿Qué plan estratégico podría tener para nuestras propias actividades, procedimientos y planes para el futuro? Podrían fijarse metas a largo, mediano y corto plazo. Podrían fijarse medidas de acción y fechas límite para alcanzar esas metas. Lo importante es decidir quién será responsable por cada acción. Si sus planes estratégicos fallaran, con frecuencia fracasan, porque no asignamos actividades específicas a determinados individuos. De ahí que tengamos un plan grandioso, maravilloso y magnífico. Pero no hemos indicado específicamente quién será el responsable de cada parte del plan. ¿Quién va a vigilarlo? ¿Quién lo hará? ¿Quién informará al respecto? ¿Quién hará las correcciones cuando éstas en realidad sean necesarias? Deberán desarrollar criterios mensurables para evaluar cada paso. Si un plan estratégico va a funcionar, deben asegurarse que cada paso sea medido, corregido y que los criterios se apliquen. El quinto paso es implementar el plan estratégico. Han realizado todo este trabajo, toda esta tarea. Ahora, ¿cómo van a implementarlo y ponerlo a trabajar? Asígnanlo a las personas. Asignen fechas límite, pero ahora deben hacerlo trabajar. Efectúen los cambios necesarios para que esto pase. El número 6, evalúen su producto. Hagan un receso para reevaluar. ¿Está haciendo lo que yo quiero que haga? ¿Estoy alcanzando las cosas que pensé iba a alcanzar? Y de no ser así, haré ajustes. Y si lo he logrado, festejaré el éxito. El séptimo paso en la planeación estratégica es efectuar los cambios necesarios al sistema y a la estructura para realizar su plan. Al desarrollar su estrategia, pueden ser convencionales o pueden ser ingeniosos. Ustedes desean ser ingeniosos. Las estrategias convencionales se apegan a patrones muy gastados. Así es como siempre se ha hecho, basados en lo que dio resultado en el pasado. Pero las estrategias ingeniosas, esas estrategias creativas, novedosas e ingeniosas, abren nuevos caminos. Y también se benefician con la experiencia. Experiencias pasadas, experiencias de los competidores, la experiencia al observar lo que pasa en el mercado y también en el mundo que nos rodea. La planeación estratégica debe considerar todos los aspectos de su negocio. Por ejemplo, algunos de mis clientes aplicaron un plan estratégico en estas áreas. Eso no significa que deban aplicar el suyo en estas áreas. Es solamente un ejemplo. Aplíquenlos con habilidad. ¿Están bien ubicados? ¿Cuál es su objetivo? En cuanto a los clientes, ¿quiénes son los clientes? Satisfacción. ¿Cómo lograr que las personas queden satisfechas? ¿Personas externas, clientes, nuestros proveedores, nuestros vendedores, personas con quienes trabajamos, nuestros empleados? El aspecto empresa es distinto al aspecto personal. Aspecto empresa, ¿a qué mercados deseamos llegar? ¿Qué futuro deseamos alcanzar? Motivación al empleado. ¿Cómo asegurarse de que sus empleados estén con ustedes, haciendo las cosas que ustedes les pidieron? La motivación debe renovarse a diario. Las personas que funcionaron bien ayer pudieran no hacerlo tan bien mañana, a menos que los mantengan constantemente emocionados e inspirados. ¿Qué pasa con el liderazgo global? Uno de mis clientes habla con pasión y con intensidad acerca del liderazgo en el sentido global. ¿Cómo está uniéndose el mundo para trabajar y hacer que las cosas pasen? ¿El mercado? ¿La tecnología? ¿Cómo afecta la tecnología a su negocio en la actualidad? ¿Y qué va a tener que hacer dentro de 5 años, dentro de 3 años e incluso dentro de 1 año? Para aceptar y adaptar todas estas tendencias tecnológicas que nos rodean. Y muchas otras cosas.
que se les puedan ocurrir para su negocio. Alianzas estratégicas, apoyo financiero. Existe una larga lista de los asuntos que pueden modificar lo que somos y lo que hacemos. En resumen, amigos míos, permítanme decirles esto. La planeación estratégica no necesita ser académica. No tiene por qué ser complicada. Determinen en dónde desean estar en determinado momento en el futuro. Su visión de lo que puede ser. Determinen en dónde están en el presente, hoy, con sus puntos fuertes, sus debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Expresen esa visión. Fijen las metas que los conducirán hacia su visión. Desarrollen planes de acción que los lleven a esas metas. Fijen fechas límite. Determinen responsabilidades. Y desarrollen sistemas para evaluar su progreso. Y mientras triunfan, festejen esas victorias. Los pequeños éxitos que los encaminan hacia esa visión. Porque el futuro, su futuro, será muy brillante, sin duda.